Dice que lleva toda la vida aquí porque cuando acabó el BUP no tuvo el valor suficiente para marcharse a Madrid o Barcelona a estudiar arte dramático. Pero quizá su destino estaba escrito y aunque ella no lo sabía, tenía a 200 monjes esperando que llegase a su scriptorium. No se sabe, ¿verdad? Su familia y sus amigos, los de toda la vida, pero también los que van incorporándose nuevos en este sendero, que es el transcurrir por la vida, son su leitmotiv. Es una gran apasionada del teatro y se enamoró de él gracias a las radionovelas que escuchaba de la mano de su madre, pero su abuela, mejor dicho, la estantería de su abuela, le abrió el mundo a las historias bien contadas y también a la poesía. Todo lo que hace lo hace con entusiasmo, un entusiasmo que además lo contagia a todo aquel que tiene a su alrededor y tira de los amigos para desarrollar proyectos interesantísimos. Ella no sabía que lo que iba a comenzar con Chus y con Pedro iba a dar que hablar. Sara Arambarri es de pura cepa. De teatro y de vino, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Isabel, me ha encantado lo que has contado de mí. Hablamos del teatro, que forma una parte fundamental de tu vida, ¿no? Pero también tienes una buena parte de tu vida y de tu trayectoria profesional, sobre todo, ¿no? Entregada al sector del vino y en especial al enoturismo. Exacto. ¿Has visto qué maridaje tan estupendo? El teatro y el vino y el teatro. Ver una obra de teatro tomándote un vino o después. Sí. Son mis dos grandes pasiones, por supuesto. Pertenezco al mundo del vino y en mis ratos libres pertenezco al mundo del teatro. Y vamos desarrollando cosas y me ha dado el tiempo, al final me ha premiado porque he podido crear, que es lo que más me gusta en el mundo, a partir de grandes pilares, por supuesto, y con mucha ayuda. Y las cosas que van saliendo son muy bonitas, muy bonitas. ¿Cómo desembarcas en el mundo del vino? ¿Cómo llegas? Pues porque como al final no me atrevía a estudiar arte dramático, no me atrevía a irme a Madrid o a Barcelona, no existía la escuela de arte dramático, aún no existía la de Logroño, pues me fui de Badarán por primera vez un año de mi vida. Estuve en Logroño y me puse a estudiar unas oposiciones de correos, o sea... No te pega nada. Nada, no me pega nada. O sea, cuando... Con todo mi cariño a la gente de correos. No me pega nada. Cuando me di cuenta que me tenía que aprender todas las estafetas de correos de España, dije que no, pero lo hice por amor, ¿eh? Había un amor ahí de juventud y al final no, regresé a Badarán y mi tío David Moreno estaba comenzando el gran proyecto de su bodega. Y me dijo, vente conmigo. Y fíjate, 30 años en David Moreno, sí. Bueno, y sentasteis las bases para los premios Best Of, que se dice pronto, ¿no? Y al final, bueno, hay un trabajo importante también ahí, ¿no? Sí, es que me encantó tener la oportunidad de ver el mundo del vino, del enoturismo, del turismo del vino, desde los ojos de una persona que venía de fuera. David había trabajado y había vivido en Barcelona, y cuando llegó aquí, él tenía clarísimo que había muchísima gente con un gran interés por conocer las bodegas por dentro. Y en ese momento, yo estoy hablando del año 87, 89, a nadie se le ocurría abrir las puertas de la bodega. ¿Quién va a tener interés? Porque nosotros lo veíamos desde dentro. Y, por supuesto, un enorme interés. Y David decidió que se abría la puerta. No había un programa, no había un proyecto, pero se abría la puerta. Fíjate qué importante abrir la puerta, cuando todas o muchas estaban tan cerradas, ¿no? Y el público que entraba no paraba de enseñarme lo que quería ver. Y entonces fue un aprendizaje tan bonito, tan de la mano de todas estas personas, que me di cuenta que querían conocer la historia de una persona que se iba de Barcelona, que volvía al pueblo. Eso no es normal. A construir algo desde cero. Una persona que no era técnico, que se fue convirtiendo en alguien muy técnico en el mundo del vino y les encantaba escuchar el valor de esa vida. Bueno,
Pero enseguida, esas mismas personas, esa corriente de gente que entraba por esa puerta, me enseñaron que, vale, la historia estaba muy bien, pero que querían ser partícipes, que querían tocar, que querían saber de dónde salían las cosas, que quería ir a la viña. Y de repente, pues, a partir de un viaje, es verdad, un viaje de prospección del gobierno de La Rioja, que nos llevó a Oporto, pero pasando por todo el Duero, vimos tantas cosas, y en una, que además me acordaré toda la vida, Quintanova, nos hicieron un zumo de limón y de naranja en una viña. Y dije, es el mejor zumo que me he tomado yo en mi vida. Por lo tanto, eso era febrero, que no hay demasiado que ver, pero el Duero ya es bellísimo por sí mismo. En octubre os vais a tomar un mosto en David Moreno, y así empezó nuestra forma de llevar a la gente a la viña, todas esas actividades que creamos, la jornada de vendimia, la vincana, recorriendo los guardaviñas, y fue muy bonito, muy interesante, muy novedoso. Pero tú además cuentas el vino de una forma distinta, ¿no? Cuentas y vives el vino, eres una embajadora del vino, lo podemos decir así, ¿no? Un apóstol. Pero bueno, claro, muy monacal, ¿no? Con esto de los monjes también, claro. Pero sí que es cierto que lo cuentas de una manera distinta. Yo no sé si tiene que ver ahí esa parte del teatro, aquella Medea de su día, ¿no? Del instituto o qué, pero es distinto, el tuyo es distinto. Sí. Es que ahora en 200 monjes creo que hacemos una visita súper diferente. Y al final, cuando salen, es verdad que siempre me gusta decir que recibimos a desconocidos y despedimos a apóstoles de la marca. Y se van a quedar con lo mejor, con lo mejor. ¿Por qué un vino se llama 200 monjes? Y además con G. No se les va a olvidar jamás. Y además se lo van a contar a tantísima gente, y sobre todo, lo más importante es que tiene una historia de recuperación de un legado artístico que ellos toman como propio y van a defenderlo siempre. Y al final hacemos una comunidad que llamamos mecenas de los 200 monjes, que también ellos se han apuntado a tirar del carro de este legado de los 200 monjes del monasterio de San Martín de Albelda. Y ahora mismo eso es lo que más me mueve. Además, siempre amparado por un altísimo nivel de calidad del vino, indiscutible. Ellos ya, hay mucha gente que viene convencida, pero se van y al final en su mesa, con los amigos, cuando vean el vino, van a transmitir esa historia. Se van a acordar de Sara. Y de los 200 monjes, claro, de los sí. 204, que eran 204. Pero Sara es quien hace la presentación, claro, quien nos pone en contacto. Sí, y mis compis, o sea, tenemos somos un equipazo súper chulo. Y es verdad, hay mucha gente que se despide de nosotros, aparte de que tenemos un hotel y conviven con nosotros a lo mejor un par de días, y se despiden de nosotros dándonos 2 besos. O sea, y vamos a volver. Eso es lo mejor que nos pasa. Y cuando montamos estas actividades tan locas del Festival de Relatos Eróticos, Confesor, o estos Red Velvet en verano, es un gusto ver a tantísimas caras conocidas, que además se traen a los amigos, a la familia. Y ya está, somos la familia de 200 monjes. Oye, si te digo que me recites el alfabeto griego, ¿qué tal? Yo empiezo alfa, beta... Delta, eta, es que no me lo sé, pero ¿a que tú no te sabes el demostrativo? No. Jode, gede, tode, me lo sé por la musicalidad. ¿Qué te pasaba con el griego en el instituto? Ay, de verdad, es que se me atragantó. Pero es bonito. Fíjate que me gustaba el latín, sí. Pero el griego no. El griego no, me gustan los griegos, me gusta Grecia. Los griegos también. Pero no hubo modo, y suspendía examen tras examen. Pero al curso siguiente, yo tenía pendiente el griego, En el curso siguiente nos metimos en una obra maravillosa, era una lectura dramatizada, de Medea, del profesor de latín, o sea, que yo era Medea, y me encantó, porque había una música preciosa, lo hizo tan bien el director, y me encantó interpretarlo, porque me gustaba ese dramón precioso. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando me bajé del escenario del instituto,
que además nos fuimos de bolos aquel año. Los primeros bolos que hice en mi vida. Bueno, pues cuando me bajé del distrito, vino enfrente, venía andando enfrente de mí el profesor de griego y me miró y me dijo: tienes aprobado la asignatura de griego. Eres una Medea excepcional. Gracias a Medea. Sí, de verdad es que eso fue como un milagro bíblico. Y aprobé, alucina. Pero tú ya habías hecho algo de rodaje, porque al final, cuando te encontraste con la poesía, la memorizabas e incluso eras la atracción cuando tenías visitas en casa, ¿no? Ah, sí. Es que claro, me gustaban tanto las voces de la radio, los programas que escuchaba mi madre, que yo, bueno, me encantaba la poesía. Mira, cuando nos daban los libros, en la escuela de Badarán nos daban los libros, ¿no? O los comprábamos, mejor dicho. Entonces los teníamos que forrar. Y yo no tenía paciencia para forrar, y entonces era mi madre la que me ayudaba. Y yo estaba con el libro de literatura ya buscando, y además ojeaba, y en cuanto había un verso, en forma, o sea, un poema, ahí ya yo empezaba a leerlo. Y como me encantaba escuchar declamar en la radio, lo declamaba, lo leía así, con voz engolada, interpretando, por supuesto, y me los aprendí de memoria. Y cuando venían visitas, me subían a una silla y me decían: ¡hala, recita! Yo recitaba. Y bueno, pues es que de aquellos polvos, ¿cómo se Con llama? 17 años escribiste un poemario. Sí, Dices sí. que tenías 17 años y poca vergüenza. Muy poca vergüenza. ¿Pero tienes vergüenza ahora? No, tampoco, pero no, eso no se adquiere, eso ya es... O sea, no lo tienes conocimiento. Hemos venido así, ya. Exacto. También, ¿ves? Por culpa, sí, a veces digo por culpa de un amigo. Desiderio García Morga es un pedazo de poeta de Nájera y era súper amigo mío, y somos amigos. Y él, bueno, imagínate, tenía bastantes más años que yo y escribía maravillosamente. Y como yo hacía alguna cosita, me animó a que a la vez publicáramos un poemario, él es suyo y el mío. Y tuve que pedirles el dinero prestado a mis padres, por supuesto, para financiar aquello. Y me vino muy bien porque lo publicaron en Gráficas Ochoa. Lo publicaron... ¿Y kilómetro cero? Exacto, Pues claro, kilómetro cero, todo. Ya sabes, oye, pero porque no había en Badarán, si no ya... Hombre, no tengo ninguna duda. Exacto. Y pues se publicó poquito antes de Navidad. Y entonces lo llevé al instituto y de regalo de Navidad de todos los profes, de un montón de compañeros. Hoy enseguida hice caja, se lo devolví a mis padres y a partir de ahí lo regalé a todos. ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno, qué bueno! Agua de Mayo. El agua de Mayo hablamos, ¿no? Que fíjate, estamos Badarán, un lugar en el que hay que mirar mucho al cielo, ¿no? Para ver cómo viene la cosa, porque el campo al final estamos siempre a merced del cielo. Y tú empezaste también tus otros pasos teatrales, ¿no? Tus otros pasos en la interpretación con Agua de Mayo. Agua de Mayo. Le llamábamos Agua de Mayo porque nos esperaban, la gente, el público, nuestro público nos esperaba como Agua de Mayo. Oye, que por cierto todavía funciona la compañía. Sí. Este verano, de hecho, representaron una obra de Agatha Christie. Sí, exacto, La ratonera, maravillosamente. De verdad, me da una envidia no estar ahí en el escenario, pero también me encanta estar de público. Y sí, hicimos muchísimas obras de teatro. Nos dirigía y sigue dirigiendo la Antonieta Larrea. Hicimos una variedad enorme. Yo qué sé, Tres sombreros de copa, Usted puede ser un asesino, El enfermo imaginario de Molière, Jesucristo Superstar 2 veces. Yo qué sé, Cuatro corazones con freno a marcha atrás. Montones de obras y bueno, pues íbamos rotando, por supuesto. A veces éramos el personaje principal y a veces éramos el público ahí. Genial, pero sobre todo, bueno, eran 2 días de estreno y ya está, ¿no? Que enseguida se te pasaba. Pero sobre todo y ante todo, me acordaré toda mi vida de los días de ensayo. Allí estábamos un montón de gente empujando también por una cosa, por algo grande que íbamos a hacer y todos juntos. Y allí todo el mundo tenía su importancia, el que hacía el escenario, el que pintaba, el que maquillaba, absolutamente todo. Y eso era, ¿ves? Otra vez, otro objetivo colaborativo. Eso es lo que más me gusta y lo que más me ha arrastrado en mi vida. Yo me apunto a todos los carros de este tipo. Me encanta, tira para adelante. Y te encanta la gente. Ah, sí, claro. Siempre le agradeceré al vino toda la vida
y agradecer al vino la oportunidad de haber conocido a tantísima gente interesante, buena gente, que muchos han pasado al siguiente escalón, que es ser mis amigos. En mi cuadrilla hay gente que he conocido yo a través del vino. Y es... Joder, y tantísima gente que me gustaría verlos todos los días, pero tanta gente con la que tengo la oportunidad de seguir hablando por teléfono, eso lo agradeceré siempre, siempre. ¿Qué tal te llevas con las redes sociales? Fatal. Muy mal. Pero es una forma, según las emplees, es una forma de estar en contacto con esa gente. Ya lo sé, me gusta más la llamadita de teléfono y bueno, el WhatsApp también, pero no, sí que llevé durante un tiempo, una etapa, llevé las redes sociales, pero no me siento en mi mundo, no es el mío, lo siento, es verdad, pero no me siento Sí, es más de cómoda. tocar, además, sí, más de hombre, contacto. de abrazar, bueno, por supuestísimo, no pertenezco a ese mundo. Y tú, dentro de todos los líos en los que te metes, agarras un día y con tu amiga Chus y tu amigo Pedro. Y mi amigo Miguel. Y tu amigo Miguel. Somos 4. Ah, 4. Pues, antes no he hablado de Miguel. Sí, sí. Los 4 os juntáis y decís, vamos a hacer Badarán que hablar. Sí. ¿Y hasta ahora? Hasta ahora. Sí, hemos celebrado el 10º aniversario este año, 10 años. La verdad es que sería el 11º aniversario, pero la pandemia nos quitó uno a 15 días antes, ¿no? Pero sí, eso, ¿ves? Otra vez, los comienzos es de lo que más me voy a acordar siempre. De la idea, de querer llevar a Badarán el teatro, porque Agua de Mayo había caído en una sequía, porque todo el mundo se va a trabajar, a estudiar fuera, y no había elenco. Entonces, bueno, pues durante unos años no se hizo teatro. Y nosotros, nuestra cuadrilla, que... lo que no se le ocurre a uno se le ocurre a otro. Además tenemos una sede que es el Chamizo, que es como un semillero de ideas y todo brota. Entonces, hay que remontarse 11 años antes. Estaba muy de moda el microteatro por dinero en Madrid. Y tenemos un amigo, que ves que una de las personas que conocí a través del vino, Pedro Marzo, actor, que actuaba, vino a actuar a Franco Españolas, a Teatro con Diamante, y de repente dijimos, wow, este formato de teatro pequeño, desubicado totalmente de los teatros, de la sala de butacas, nos lo llevamos a Badarán. Anda que no tenemos rincones. Y Badarán que hablar se celebra en 5 espacios, hay 5 compañías elegidas entre un montón recibidas durante la convocatoria y se realiza en 4 bodegas, que son espacios mágicos, que cuando terminas de ver una obra de arte de 15 minutos, porque son verdaderas obras de arte, de lo más diverso de estilos, te ofrecen un vino, un pincho, y te vas andando por las calles del pueblo a otro, conducidos además, guiados por la gente de la Peña Sopas de Ajo, y hay un montón de gente que, vale, somos 4, decimos somos 4, sí, pero hay un montón de gente apoyando este proyecto. Mira, siempre me ha gustado ver, cuando veo un cartel que anuncia un festival, una actividad, no sé qué, a mí lo que me encanta ver, además del título, evidentemente, es la parte de abajo del cartel, donde están los que colaboran. La letra más pequeñita al Exacto, final, ¿no? Que gracias a todos estos se hace lo que dice el título. Es lo mismo que ahora con el proyectazo del Escritorium de Albelda. Yo recuerdo que cuando visité la Cueva de los Cien Pilares de Arnedo, me emocioné cuando nada más entrar tú ves unos paneles donde dice quién ha financiado el proyecto, quién ha colaborado, quién ha tenido la idea, quién ha estudiado, quién ha investigado. Eso fue mi primera y última foto de esta... Pues ahora en Albelda hay bueno, ya se está realizando el proyecto de recuperación del Scriptorium rupestre, de donde salió el Códice Albeldense, que yo muestro todos los días a los enoturistas, ¿no? Que es lo que se llevan para siempre. Una bellísima obra de arte del año 974. Por eso, a lo mejor es que nos dieron el Best of Internacional 2022, pero
el acta del jurado también. Y vuelvo a subrayar en verde fosforito una frase que me tocó el alma y dije, sí señores, lo habéis entendido. Este premio, la ruta, la creación de la ruta de los 200 monjes olvidados que une Albelda, la historia de Albelda con el monasterio de Yuso, va a Vinícola Real 200 monjes y ahí está también gracias a la Asociación para la Historia de Albelda. Sin ellos tampoco sería posible. Y hacer siempre magia con las cosas. ¿Por qué? ¿No? Pues porque, fíjate, la historia, la visita, ¿no? El conocer el códice albeldense, wow, que además es como una liturgia lo que haces. Total. Te pones los guantes, todo es todo de verdad, en plena calma, ahí no hay prisa, no, en absoluto. Es como en un monasterio en ese sentido, no hay prisa y es una liturgia absoluta y es magia. Abres el códice y es otro mundo distinto. Y de repente te enteras, porque no lo sabemos demasiado ni aquí en La Rioja, qué pena, bueno, pero esto va a cambiar, que en la página 12 verso está el registro más antiguo de los números indoarábigos. Y los tenemos aquí. Aquí. En el año 974, un monje llamado Vigila los escribió. Y fíjate, en el año 974, en el año 992, este códice sube al monasterio de Yuso. Y a finales del siglo X, primeros del siglo XI, un monje en Suso está escribiendo al margen de un códice las primeras palabras, el primer párrafo consentido de la lengua castellana. Y tenemos el tesoro aquí. Eso es un centro cultural. Eso es un renacimiento. Antes de que llegara el Renacimiento, hay un renacimiento medieval riojano importantísimo. Y esto hay que contarlo. Y eso es lo que le gusta, yo creo, a estas personas que se acercan a 200 monjes, que al final se llevan como una responsabilidad. Uy, esto tengo que contarlo. El mister de juglaría tiene que llevar, hombre, ¿no?, a cabo. Por supuesto. Y a contarlo por los pueblos. Yo siempre me despido diciendo, acuérdate, esto es para contarlo. Sí, sí. Y Badarán, que hablar es para contarlo, sí, y Agua de Mayo es para contarlo, y esa pasión que tienes con tu trabajo es para contarla también. Es que es muy bonito. No te cansas nunca, eres incombustible. Hombre, ¿cansar? No, la verdad es que, aunque claro que me canso, pero siempre nace otra idea y remontas y venga para adelante. Ahora tengo ahí 2 proyectos, ese del Scriptorium, que va a ser muy bonito, muy bonito. Convoco a todo el mundo para tener esa alerta para cuando se inaugure el Scriptorium Rupestre de Albelda, y otro proyecto colaborativo también que de momento no puedo contar porque está en ciernes, está en hilvanes, lo que te gusta tanto decir a ti. Y eso te da muchísima vida y dices, ¡buah! La tarea que me queda. La Sara niña, la que iba al cole en Badarán, la que no tenía paciencia para forrar los libros, ¿pensaba que iba a hacer algo de esto? No sé, no, bueno, tampoco te lo planteas, pero... ¿Tú qué querías ser de mayor? ¿Actriz? ¿De siempre? Actriz, sí, claro. De siempre. Bueno, en un momento, cuando era muy pequeña, monja enfermera, pero se me quitó. ¿Monja pronto. enfermera? Sí, porque tenía una tía monja enfermera. Y me parecía lo más, que era la más viajada, claro. Entonces, digo, pues siendo monja enfermera viajas. Pero fíjate, me tocó viajar mucho por mi trabajo y conocer a mucha gente. Pero es lo que más me gustaba. O sea, yo estaba todo el día disfrazándome. Y ahora también. Para mí, yo tengo la sensación, cuando empiezo de verdad, cuando tengo una visita guiada, es un poco subirte a un escenario. Sin Ahí duda. tienes todos esos ojos que te miran primero como un poquito como las vacas al tren. Es tu función. Y después van abriendo la sonrisa y dices, ya les he tocado un poco el alma, ya son míos. Es verdad. Y es muy bonito. Madre mía. Es estar contando y enamorando. Oye, háblame de la estantería de tu abuela. Es que había cada libro. Era una ávida lectora. Y también tenía un abuelo, fíjate qué maridaje también, ávida lectora, una señora muy seria, pero tenía un abuelo, mi abuelo Damián, que era simpatía pura, era eso sí que era. O sea, que esto lo has heredado del abuelo. Hombre, Esto lo has claro. heredado del abuelo.
yo veía la calma de mi abuela y me daba mucha envidia porque yo era muy inquieta. Y me sentaba ahí a leer y eran poesías. Y lo relacionaba con la radio después. Y el primer libro de historias fue ese libro Corazón, que estaba en todas las casas, que yo a veces escuchaba a mi abuelo contar. Y me encantaba tanto contar historias como escucharlas. Cuando me voy por ahí y hago visitas guiadas y tal, digo, ojalá sea un contador de historias. Si ese edificio, esa construcción se hizo en el siglo tal o cual, también me interesa. Pero como me cuente la historia de por qué se construyó, me va a ganar para siempre. Hay una frase marketingiana del mundo del vino que a mí me lo dejó todo muy claro, que dice: no me cuentes tanto cómo lo haces, cuéntame por qué lo haces y dámelo a probar, por favor. Sí, sí. ¿Qué viaje te ha marcado? A China. ¿Sí? China. Yo de jovencita leía todo Peal Sebuk, aquella premio Nobel, lo leía todo y me parecía exótico, fino, elegante, ese mundo que recreaba Peal Sebuk, ¿no? Y en el 2012 tuve la oportunidad de ir a una feria, acompañada por mi grandísima amiga Nieves, del restaurante Nieves, que íbamos de trabajo, pero estuvimos unos cuantos días más en su casa, en la de sus suegros, y ese viaje me marcó. No hice turismo, a ver, no he visto la Gran Muralla, pero Nieves dice, ya la veremos. Pero estuviste dentro. Pero estuve dentro de China y quiero volver, sí, China es mi país favorito del mundo mundial. ¿Quieres volver otro día aquí? Yo, pan y cebolla contigo, ya lo sabes. Y vino. Y un poquito en Badarán también, ¿eh? Ay, en Badarán, sí, todo en Badarán. Sara, siempre en Badarán. Ha sido un placer. Mil gracias. Gracias a ti, cariño. Gracias.